Vamos a continuar con la serie La Escuela de Cristo, el Evangelio de San Juan, capítulos 13 al 17. La prédica de hoy, tema 12, se titula La meta asegurada. La meta asegurada. A los que no pudieron asistir o escuchar la última enseñanza, pues yo les recomiendo que lo hagan, ¿verdad? Porque al ser una serie y al estar hablando de los sucesos ocurridos en una sola noche, ¿verdad? Que es la noche anterior a la cual Jesús es arrestado y ejecutado. Entonces estamos hablando de que del capítulo 13 al 17, estamos hablando de todos los sucesos del aposento alto en la noche anterior, la madrugada, en el monte de los Olivares. Todo eso es muy necesario, mis hermanos, para que sigan esa enseñanza, porque están ligadas al fin y al cabo, ¿no? Recuerde, mis hermanos, la fidelidad en su corazón le va a generar la constancia que necesita, ¿verdad? Aquí la iglesia no obligamos a nada, sino que cada uno se exige de acuerdo al amor que tiene a Cristo, ¿verdad? Esa es la obediencia que nace del amor, esta obediencia mansa y humilde como la que el Señor nos mostró y en la cual nosotros fuimos bendecidos. Y qué bendición, ¿verdad? Saber que yo, la verdad, aquí en esta congregación ya hace poco más de 5 años estoy. Y ver el crecimiento de algunos hermanos consiervos, otros hermanos que andaban lejos y han regresado. Realmente uno aprende mucho de todo eso. Y lo mismo yo, ¿verdad? Haber crecido junto a ustedes es un gran privilegio. Compartir esos honores de ser siervos del Señor, ¿verdad que sí? Hemos aprendido mucho y fuimos constantes los que pudimos, y los que han regresado, Dios les ha bendecido, ¿verdad? Para estar aquí, queriendo estar aquí, ¿no? Nos hemos visto crecer mutuamente en lo espiritual y realmente yo veo que se ha derramado la bendición en muchos aspectos, en mi vida, en la vida de los hermanos que han mantenido esa constancia del corazón. Y yo realmente doy gracias al Señor, ¿no? Y toda la gloria, claro, y toda la honra y la alabanza yo la doy a Dios, a nuestro Señor, para que siga obrando en nuestras vidas, en sus vidas, ¿no? Volvamos entonces un poquito atrás a la última enseñanza, en el último miércoles, en la conversación que tuvo el Señor con Pedro en el aposento alto. Pedro, ¿se acuerdan que Pedro le dijo, ¿a dónde va, Señor? Porque él decía que se iba a ir. No solo iba a ser crucificado, pero después de eso, él tenía que partir después de resucitar. El Señor le contestó a Pedro, donde yo voy, tú no me puedes seguir, pero me seguirás más tarde. Pedro obviamente entraba en mucha confusión y le dijo, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Y dijimos que Pedro lo había dicho realmente en serio, desde lo más profundo del corazón, como usted y yo lo haríamos ahora. El problema, ¿recuerdan qué era el problema? Era que Pedro no se conocía lo suficientemente a sí mismo. Vimos que la personalidad de Pedro tenía debilidades ocultas, miedos, etcétera. Y cuando al cabo de unas horas, la Biblia nos demuestra que cuando Satanás obra y las circunstancias se ejercen presión sobre nuestra debilidad, siempre va a llegar a un punto de quiebre. Siempre. O sea, toda la verdad, todo lo oculto va a salir a la luz, dice la palabra. Y eso es cuando pasa las circunstancias que nos presionan en nuestra debilidad. Fíjense, la devoción que Pedro le profesaba al Señor se destruyó completamente. ¿Recuerdan cuando él negó a Jesús hasta 3 veces? No solo lo negó, sino juramentó y lo maldijo al Señor. Fíjense, a tal punto. Ahora, el Señor iba a sacar a la luz esta debilidad, pero ¿recuerdan por qué lo iba a hacer? ¿Sí lo recuerdan?
así como sacó a la luz la traición de Judas, el Señor iba a sacar la debilidad de Pedro. ¿Para qué? Para poder tratar con esa debilidad y edificar sobre esa debilidad, destruirla y edificar sobre Cristo, ¿no? Si Pedro hubiese actuado con humildad cuando el Señor le decía, no, pues no me vas a poder seguir, y él hubiese admitido de su debilidad, o de que por lo menos el Señor sabe más de su vida, de sus debilidades, de su futuro, de todo, pues entonces Pedro no tuvo que haber sufrido así, ¿verdad? No tuvo que haber pasado por ese momento tan incómodo y tan aberrante. La manera de haber evitado esa caída inminente era fácil: humillarse ante Dios, aceptar su señorío, aceptar quién es Él y todo lo que implica eso. Sin embargo, Pedro no pudo creerse capaz de actuar como el Señor le decía, ni siquiera cuando el mismo Señor se lo estaba diciendo físicamente, cara a cara. Creía que tenía recursos suficientes de coraje, de devoción, de santidad, de llámelo lo que quiera. Pues él pensaba que tenía, las cualidades suficientes para realizar cualquier sacrificio que se le exigiera en su devoción hacia el Señor. Pero así no fue, ¿verdad? Así no fue. Por tanto, él tuvo que aprender por un medio más duro y amargo, que el Señor le conocía a él mejor y que conocía su personalidad, incluyendo sus debilidades, mucho mejor que él mismo. La debilidad que el Señor vio en Pedro, que había una verdad en esa debilidad, que el Señor la quería sacar a flote a fin de que pudiese ser eliminada. Si la única manera de obligar a Pedro era confrontar su debilidad, era permitirle entrar en estas circunstancias que lograrían su fracaso, hasta el punto de negar y maldecir al Señor. Ese es el amor del Señor que nos sostiene, sabiendo de nuestras debilidades. Allí Pedro descubrió su fragilidad y cayó arrepentido ante el Señor. Recordemos siempre unas palabras del Señor al principio del capítulo 13, que decía que Él había amado a los suyos que estaban en el mundo y los amó hasta el fin. O sea, eso es algo increíble, es una promesa tremenda que nosotros debemos de creer, que el Señor hasta el fin nos ama, a pesar de todo lo oculto, a pesar de nuestras debilidades. Con este amor, el Señor iba a tratar en la debilidad de Pedro, así como trata en la debilidad de nosotros, ¿verdad? Todos los días hace lo mismo con nosotros. La única manera, mis hermanos, entonces, que nosotros como creyentes habíamos llegado a esa conclusión, como creyentes estoy hablando, no como incrédulos, como gente que no conoce de Dios, sino como gente que ha conocido a Dios, su amor. La única manera que podemos superar nuestras debilidades, todo lo oculto que queremos dejar ahí bien guardadito, en primer lugar, es tener que hacer ¿qué? Confrontarlas. Necesitamos confrontar esas debilidades y no dejarlas sepultadas. Por eso el Señor, ¿qué haces? El Señor es la luz que saca todo lo que está oculto. Cuando la luz se presenta, lo que estaba oculto se ilumina y desaparece toda oscuridad. Somos confrontados con la verdad del Señor escrita en la palabra. Por eso necesitamos confrontar nuestras debilidades y admitir primeramente que las tenemos. Eso es el principio de arrepentirnos. Si no, ¿de qué me voy a arrepentir? Si soy bueno, si soy perfecto, ¿de qué me tengo que arrepentir? No necesito de arrepentirme, etcétera, etcétera. ¿Recuerdan eso? ¿Cómo hacíamos ese tipo de pensamientos? Y hasta los decíamos, fíjense. Pero el primer paso para todos los creyentes, para superar estas debilidades y no llegar a lo que Pedro fue expuesto,
es confrontarlas a diario, admitirlas, arrepentirnos y buscar la gracia del Señor y el poder del Espíritu Santo que ya mora en nosotros. Y dijimos que eso está en el capítulo 8 de Romanos, para que vaya y lo busque y lo lea. Así podremos deshacernos, eliminar nuestras debilidades, todo lo oculto que sabe el Señor que no nos conviene. No seamos como Pedro, que habiendo escuchado las palabras del Señor mismo, no las aceptó como ciertas. Él se hubiese ahorrado enorme angustia y profundo dolor, ¿verdad? Mucha amargura. Pero también nosotros, aplica para nosotros. Todo, mis hermanos, está demostrado que nos ayuda para bien según la Biblia. A todos que le amamos a Dios. Cuando Pedro, en este ejemplo que damos del apóstol Pedro, resultó incapaz de seguir al Señor en su sufrimiento como debía de haber hecho, vio que su condición tan limitada lo llevaba ¿a qué? Al estancamiento, a estar neutro, a no hacer ni bien ni mal. No, lo llevaba a rechazar al Señor y lo llevaba hasta maldecir y blasfemar al Señor. Fíjense lo que hace los pecados ocultos, las nuestras debilidades que ahí queremos dejar mejor. No, mejor que ahí se queden. Al cabo, no le estoy haciendo mal a nadie. Pero cuando la situación es difícil, las circunstancias problemáticas se presentan, eso que dejo oculto va a salir a la luz de una manera negativa, mala. Por eso el Señor quiere confrontarnos. Gracias a Dios, el Señor confrontó a Pedro y él lloró amargamente su fracaso. Dice en Lucas 22:62 para el que anota. ¿Qué significa que lloró amargamente su fracaso? Que se arrepintió, que en ese momento bajo, lleno de tristeza. ¿Se acuerdan que dice en la palabra que sus ojos se cruzaron con los del Señor en ese momento? Cuando él estaba maldiciéndole y rechazándole. Imagínense la tristeza de ver a los ojos directamente del Señor, mientras él le maldecía y rechazaba. Pero en ese momento él encontró en ese arrepentimiento genuino la luz de la vida en las palabras del Señor. Yo le puedo asegurar con toda seguridad que hubo motivo de aliento y de nuevas esperanzas renovadas cuando Pedro se arrepintió de todo corazón. Lloró hasta su última lágrima y recordó las últimas frases dichas hacia él del Señor. No puedes seguirme ahora, mas me seguirás después. ¿Cuánta palabra de esperanza había? Una promesa que Dios le dio a Pedro, pero que también aplica para todos los cristianos que están caídos, como le sucedió a Pedro. Esta promesa, Pedro, aplica a todos los discípulos del Señor, a todos los que amamos al Señor. Y así lo plasmó el compañero de Pedro, el apóstol Juan, en primera de Juan 1:9, un pasaje que lo debemos de conocer de memoria, que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es la manera del cristiano, mis hermanos. Y el Señor nos los demostró con Pedro, a contraposición de lo que hizo Judas Iscariote. El poder de Dios para restaurarnos de nuestra debilidad. Aquí está, mis hermanos, en confesar, en admitir, en humillarnos y arrepentirnos delante de un Dios que nos conoce mejor que a nosotros mismos. Y luego de cada restauración, ¿qué pasa, mis hermanos? Los que vivimos innumerables veces ese tipo de restauración, yo sé que aquí pues todo, la gran mayoría, ¿qué pasa después de esa restauración? Hay más firmeza en seguir al Señor, claro, como Pedro. Y para asentarnos, mis hermanos, y fortalecernos cuando ya no estaría con nosotros físicamente el Señor, nos deja una de sus promesas más grandes, nuestra bienaventurada esperanza, como dijo Pablo.
Pasamos al capítulo 14 del Evangelio de San Juan. El Señor nos deja esta grande y maravillosa promesa de que Él regresaría por nosotros en persona y estaríamos con Él para siempre después de ese regreso. Vayamos juntos a Juan capítulo 14, versículo desde el 1 en la Reina Valera actualizada. Ese es el pasaje principal de hoy. Juan capítulo 14, versículo 1, dice así: no se turbe el corazón de ustedes. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera se los hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los tomaré conmigo para que donde yo esté, ustedes también estén. Amén. Mira, esta promesa realmente, yo recuerdo cuando la primera vez que lo leí, pero ya con entendimiento, ¿verdad? Porque lo había leído varias veces, así como veo que hacíamos competencias de leer la Biblia todo en un año, mínimo una vez o 2 o 3 veces, ¿verdad? En la iglesia anterior. Y yo pues me acuerdo que una vez cuando ya entro, ¿verdad?, al conocimiento del Señor, cuando leo esto dije, increíble, qué promesa tan hermosa, ¿verdad? Y tan espectacular y tan milagrosa de saber que algún día vamos a vivir ese evento. Hayamos muerto o estemos todavía con vida. Vamos a ver al Señor regresando como Él se fue desde los cielos, con gran poder y gloria. Eso va a pasar. Es un hecho que todavía no se ha cumplido porque es futuro. Pero como salió de la boca del Señor, es un hecho fehaciente y más que seguro que se va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Y esta palabra de hoy, el pasaje principal de hoy, empieza que nos dice el Señor algo muy importante. No se turbe el corazón de ustedes. Que en la traducción viviente nos dice así: no dejen que el corazón se les llene de angustia. No dejen que su corazón se llene de angustia. Y podemos usar esto en diferentes circunstancias de nuestras vidas. Cuando tenemos angustia, ansiedad, depresión, etcétera, etcétera, estemos, cabizbajos, pues aquí está un consejo del Señor. No dejen que su corazón se llene de angustia, ¿verdad? Así dijo el Señor. Pero vayamos a lo situacional, al contexto de cuando lo dijo. Sin dudas, el Señor cuando dijo eso, Él vio la mirada de consternación que tenían en el rostro los discípulos. Fíjense, pongamos de vuelta nuestra mente ahí en el aposento alto. Eso es lo que tratamos de hacer, estar nosotros ahí, ¿no? Juntos en el aposento alto hace 2000 años. Y vean, después que el Señor, después de estar con ellos 3 años, realizar milagros, demostrarles su amor, su servicio, ya me van a matar, voy a resucitar y me voy a ir. ¿Por qué te vas a ir? ¿Por qué? ¿Por qué tienes que irte? Y encima no te vamos a poder acompañar. Entonces, al ver el Señor esas miradas de tristeza y consternación, de estupor quizás, cuando Él les anunciaba que se marchaba, cuando les dijo además que Pedro le iba a negar, el líder de ustedes también me va a negar. Fíjense, hasta 3 veces. Si la devoción de Pedro era tan poco fiable, mis hermanos, pongámonos en la situación de los 12 principales. ¿Cómo podrían saber que la suya sería más sólida, verdad? Imagínense ser uno de los, ahí de Tomás, de Juan, de Jacobo, del otro Judas, de Tadeo, yo qué sé, de Mateo, estaban ahí todos. ¿Qué onda? Se va y encima nuestro líder pues lo va a negar y se va a echar para atrás. Y hay un traidor, etcétera. Si Pedro no podría mantenerse fiel al Señor cuando Él estaba físicamente ahí con ellos, ¿no sería 1000 veces más difícil mantenerse fieles al Señor una vez que Él se hubiese marchado? Imagínense, si Él presente físicamente, el líder, uno lo traiciona, el líder se echa para atrás y nosotros estamos todos así como los otros discípulos normales, ahí estaríamos, híjole, ¿qué onda? ¿Qué va a pasar?
sus fracasos no se desvirtuarían, desvirtuando su devoción, echándola a perder por completo esa devoción que tenían al Señor, cuando el Señor ya no iba a estar presente físicamente entre ellos. Imagínense, si apenita lo podíamos seguir cuando Él estaba físicamente con nosotros. No destruiría cualquier esperanza que les quedase de llegar a ser santos hasta el fin. Imagínense. Por supuesto, mis hermanos, que los discípulos tenían muchos motivos para turbarse. Era algo lógico que estaban turbados, angustiados. A fin de cuentas, el pecado de negar al Señor es muy grave, mis hermanos. Y Cristo había dicho justo antes de decir esta promesa de Juan 14:1, de que el líder de ellos lo iba a negar hasta 3 veces. Entonces todo estaba, imagínate si nuestro líder va a hacer eso, nosotros ¿qué no haremos? El propio Señor Jesús, después de decir eso, yo creo que a ellos les habrá entrado, ¿verdad?, en la mente que antes el Señor les había advertido de esta manera: aquel que lo negase delante de los hombres, Él lo negaría delante de su Padre en el cielo. Mateo 10:33, para el que anota. Fíjense, imagínense después de escuchar ese tipo de cosas del Señor, de saber el contexto y decir, no, pues aquí ¿quién va a ser salvo? ¿Quién va a llegar a la meta? Pues nadie. La santidad, pues no la veo, nosotros vamos a tropezar luego. Si alguien, a pesar de profesar, mis hermanos, ser creyente, fíjense, este es un caso importante el que dice el Señor: aquel que lo negase delante de los hombres, Él lo iba a negar delante de su Padre en el cielo. Eso estaba en la memoria de los discípulos. Y ahora le había dicho a Pedro, tú me vas a negar 3 veces, ¿verdad? Entonces esta gente estaba en pánico quizás. Pero es una enseñanza buena del Señor. Negar al Señor Jesús. ¿Cuánta gente vemos de cristianos o susodichos cristianos, verdad? O yo digo congregantes, vamos a decirle así, que se dicen cristianos, creyentes, y toda su vida se la pasan sin arrepentirse, sin cuestionar nada en su fe. ¿Usted qué cree que va a pasar cuando ellos mueran o cuando el Señor regrese? Una de dos. Fíjense, la palabra clave aquí es negar. Aquel que me niega delante de los hombres. La palabra negar, que es en el griego, es arneomai. Arneomai, así como suena. Fíjense lo que quiere decir negar. Contradecir, desconocer, rechazar, rehusar, renunciar. Negar al Señor, y entonces sería ir en contra, por ejemplo, de las palabras del Señor. Desconocer su señorío, su autoridad en mi vida y en mi familia. Rechazar su palabra, la Biblia, como fuente de verdad y autoridad. Negarle sería también rehusar y renunciar a sus instrucciones y mandatos para mi vida. Híjole, yo no puedo estos mandatos. No, que honra a mis padres, híjole, eso. Si mis padres me trataron mal, si me abandonaron, si no me dieron todo lo que quería, yo quería carro y tenía que andar en camión. No, me rehúso a creer en su palabra. Él dice que devolvamos bien por mal y no, a mí me tratan todos mal, entonces que ni modo que siempre salga perdiendo. No. ¿Conocen cristianos así? Pues están negando al Señor. Y así se la pasan toda la vida, pero dicen ser cristianos. Ellos se encontrarán con la triste realidad al final de sus días, de que la palabra de Dios es verdad, que había verdad en las palabras de nuestro Señor Jesús. Cuando esas personas, esos susodichos cristianos, vayan y se presenten al Señor a presentar cuentas delante de Él, Él les va a decir, nunca te conocí.
Aléjate de mí, hacedor de maldad. Porque todo el que desobedece al Señor es hacedor de maldad. Y los discípulos estaban turbados, justamente porque ellos sabían y se conocían en un mínimo y decían, híjole, ¿cómo vamos a hacerle? Yo quería ser secretario en el reino de Jesús y ahora este se va. ¿Y ahora qué va a pasar con nosotros? Todos los años que he invertido con él, ¿qué va a pasar? ¿Tengo que regresar a mi anterior trabajo? ¿O no? Mi familia me odia y ahora me tengo que reconciliar con ellos para que me acepten. ¿Qué tengo que hacer? Pero el Señor, conociendo el corazón de sus discípulos, apenas hubo anunciado que Pedro le negaría en Juan 13:38, el último versículo del capítulo 13, ¿verdad? Él añadió, fíjense, porque sigue, ¿no? O sea, no está dividido en capítulos, en verdad, es todo un relato continuo, ¿no? Él añadió en el próximo versículo, no se turbe vuestro corazón. Pedro me va a negar 3 veces, no se turbe vuestro corazón. Y no le faltaron motivos al Señor para decir esta palabra, no se turbe vuestro corazón. En primer lugar, ¿por qué no le faltó motivos al Señor para decir que no se turben? Es porque sabía que Pedro, a pesar de su flaqueza, de su debilidad, era un creyente auténtico, verdadero, que la negación sería una incoherencia pasajera, grave, pero él se volvería a levantar. Eso es lo importante. La oración de Cristo a favor de Pedro en Lucas 22:32. ¿Se acuerdan cuando el diablo pidió zarandear a Simón Pedro? El diablo tiene que pedir autorización. Él no puede tocar a los cristianos así porque sí. Vieron en el libro de Job también. El diablo se presentó al Señor y el Señor autorizó para un bien mayor, ¿verdad? A pesar de las circunstancias difíciles. El diablo había pedido zarandear a Simón Pedro, pero ¿qué hizo el Señor Jesús? ¿Rogó al Padre para que no le pase nada? No, para que no le falte la fe. O sea, esas circunstancias tenía que Pedro volver a pasarlas constantemente. ¿Por qué? Porque su fe se iba a hacer más puro que el oro más para la redundancia, más puro que haya en esta tierra. Era garantía la oración del Señor por Pedro, de esta manera, por su fe, de que Pedro, como un discípulo auténtico que era, él se iba a levantar. Muchos cristianos andan en ese proceso de levantarse y quizás se amarguen más de la cuenta. Hoy el Señor les dice que Él está intercediendo por usted, por mí, para que nosotros tengamos esa fuerza que es nuestra fe, nuestra confianza en el Señor para levantarnos. Y mientras sigamos aferrándonos a otra cosa, a mis capacidades, a un familiar rico, a un político conocido, a mis riquezas, a mi experiencia, a mis padres, a mis hijos, yo qué sé, a lo que sea, mientras nos sigamos aferrando a eso, las circunstancias no van a mejorar. Pero cuando mi fe se aumente, va a ver cómo las circunstancias van a empezar a cambiar. Así como pasó con Pedro, una y otra vez en su vida. Desde un punto de vista práctico, era importante que Pedro y los demás apóstoles mantuviesen el anuncio por parte de Cristo de la caída inminente de Pedro. O sea, que lo tengan en mente. Ay, híjole, Pedro va a caer, sí, pero en perspectiva de que no cobrase una importancia desproporcionada. Hoy no, Pedro va a caer, Pedro es un pecador, Pedro, mira, es el líder, pero mira, anda caído el líder. Pero ¿cómo tendemos a hacer los cristianos? Un hermano falla y no, hombre, todo el mundo poniendo el dedo en la llaga, ¿verdad? Del hermano. Esa no es la manera. El Señor nos los enseñó bien claro, ¿verdad? Primero ver la viga que hay en nuestro ojo, ¿verdad? Antes de ver la paja que está en el ojo de mi hermano. Ver de cubrir, ¿qué cosa? Los pecados de los demás.
No cubrirlos en el sentido de ocultarlo, sino ¿de qué? De perdonarlos. Eso se llama el amor. El amor cubre multitud de pecados, dice la palabra. Es difícil en la práctica, ¿verdad que sí es difícil? Rápidamente yo puedo recordar varias circunstancias en mi vida en donde yo no aplicaba eso. Y cómo el Señor ajustaba, y yo me amargaba. ¿Cuántos ganamos al Señor la pulseada? ¿Verdad que nadie? Nadie le ganamos. Si alguien le ganó acá, venga y dé un testimonio, por favor. La verdad que nadie podemos ganarle al Señor. Y cómo nos dio el brazo a torcer, ¿verdad? Como con Pedro, ¿verdad? Por las buenas o por las malas. Nosotros elegimos. Fíjense, la caída de Pedro era segura, pero el Señor no quería que los discípulos y Pedro mismo se quedaran en eso, porque también era segura su restauración. Eso es lo que quería el Señor recalcar aquí. Y eso era una buena motivación para no angustiarse, ¿verdad que sí? Por eso el Señor dijo eso. No se turbe su corazón. En segundo lugar, aunque la caída en sí era grave, al menos dos cosas buenas resultarían de esa caída de Pedro. Tengamos en cuenta que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien, incluso nuestros errores, a los que amamos a Dios. ¿Por qué? Porque podemos arrepentirnos de nuestros fracasos. Y sobre esa humillación, nuestra fe se fortalece. En el caso de Pedro, pondría fin entonces a su confianza equivocada en sus propios recursos. Eso pasó con Pedro. Puso fin a una confianza desviada en su propia fortaleza, en su propia devoción al Señor. Y le inculcaría a Pedro una conciencia sobria, humilde, basada en sus debilidades. Fíjense. Otra buena motivación para no deprimirse. Además, en tercer lugar, serviría para convencer a Pedro y a los demás discípulos del realismo de Cristo, o sea, de la realidad de la persona de Cristo. Yo entiendo que los discípulos lo habían conocido como hombre, ¿verdad? Y veían sus milagros, decían, no, tú eres el Hijo de Dios, pero lo veían como hombre, ¿verdad? Todo el tiempo. Ahí estaba el hombre, ¿no? Entonces, este punto, tercer punto, es importante. La realidad de la persona del Cristo. Cristo no había sido engañado por las vindicaciones fervientes, ¿no? De devoción absoluta que Pedro le había expresado. No, yo no te voy a traicionar. Yo hasta mi vida doy por ti, ¿verdad? Cristo les demostró que Él sabía todo eso. Les demostró que era Dios, que conocía de antemano el corazón de los hombres. Tampoco, en un sentido, fue motivo de decepción para Cristo que Pedro fracasara, ¿verdad que no? Porque Él sabía lo que sucedería. No dejó de amar a Pedro a causa de ello. Y eso fue demostrado ahí también. Que ese Dios que vieron, que conocía el corazón de los hombres, también podía ser conocido en su corazón. Un corazón lleno de amor. Y ese amor no cambiaba por las circunstancias. Aunque nosotros lo bofeteáramos, aunque nosotros lo rechazáramos, aunque nosotros lo humilláramos, Él seguía extendiendo sus brazos de amor. Eso es lo que demostraba el Señor a sus discípulos y a nosotros como discípulos también. Un Dios que todo lo sabe, que conoce hasta nuestros más profundos defectos e hipocresías más horribles, pero igualmente nos ama con un amor inagotable, mis hermanos. Qué gran motivo, ¿verdad? Para no turbarse, ¿verdad? Por eso no se turbe su corazón. Yo los amo de esa manera. Yo los amo a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de cualquier debilidad y tropiezo de ustedes. En cuarto lugar, ¿por qué les dijo? ¿Con qué motivación les dijo el Señor que no se turben en sus corazones? Era que Pedro también estaría dispuesto a escuchar al Señor, a Cristo, de una manera como jamás lo hubiera escuchado antes de caer, ¿verdad? Las caídas a veces son necesarias. Y
Pedro, cuando él cayó, se apropió de la provisión que el Señor le había puesto ya, que estaba a su disposición. Él tenía la disposición del Señor. ¿Para qué? Para apropiarse de la provisión que Él le había dado, para mantener, y desarrollar y finalmente perfeccionar su lealtad a Cristo y al Padre Celestial. Esa provisión estaba dada para todos los discípulos hasta el día de hoy. Su Espíritu Santo, su palabra santa, ¿verdad? Y la comunión entre los hermanos. Todo eso estaba dado para que con eso nos edificáramos, nos ayudáramos y nos fortaleciéramos en el Señor. Esto no es una gran motivación para no angustiarse, mis hermanos, ¿verdad que sí? Finalmente, Pedro estaría así preparado, ¿verdad, Pedro? Para fortalecer, ya ahora sí, así como cristiano más maduro, ¿a quiénes? A sus consiervos, a sus hermanos. Lucas, ahora sí vayamos a Lucas 22:32, que citamos anteriormente, pero no lo leímos, ahora vamos a leerlo. Lucas 22:32, lo voy a leer en la traducción viviente. El diablo pide zarandear, sacudir la vida de Pedro, de un Pedro débil con muchas cosas oscuras y pecados ocultos, pero dice así el Señor: pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, dice esta versión, o no falte, dice la Reina Valera, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. O sea, ya estoy con el Señor, disfruto de la paz, de la gracia, gloria a Dios, me siento súper bien, estoy lleno del Espíritu Santo. ¿Pero para qué? Para fortalecer ¿a quiénes? A mis hermanos. Por todos estos motivos que acabamos de citar, el Señor podía decirles con toda confianza: no se turbe vuestro corazón. ¿Cuántos decimos amén? Amén. No se turbe vuestro corazón, dijo el Señor. Y todos haríamos bien en seguir este consejo. Hay dos errores igualmente graves, mis hermanos, aunque opuestos. Están opuestos. Que un creyente, repito, dos errores que un creyente puede cometer con respecto a sus fracasos. Porque todos tenemos fracasos, ¿verdad que sí, como creyentes? Bueno, error número uno esto es un error, ¿no? De este fracaso, tratar el fracaso con ligereza. Número uno es tratar los fracasos con ligereza, como si no tuviese mucha importancia, quedar sin arrepentirse de ellos. Pues un pecadito así, ¿qué le ha? No, pues no. ¿Qué? ¿Arrepentirme de eso? Pues si todo el mundo hace eso. Negar al Señor la posibilidad de lavarle los pies. ¿Se acuerdan? Y limpiarlos de la suciedad que han adquirido. Eso es lo que se está haciendo en este error número uno. Esto siempre conduce a ¿qué? ¿Qué dijimos? ¿Se queda ahí neutro sin hacerle mal a nadie? No, siempre conduce a mayores fracasos y a una falta de fruto espiritual, mis hermanos. ¿Qué conduce tratar mis pecados, cosas ocultas que yo traigo ahí y no dejo que el Señor me lave los pies? ¿Qué conduce a mayores fracasos? Los fracasos se van a incrementar en frecuencia, en magnitud. Y cada vez va a faltar fruto. ¿Cómo voy a tener fruto espiritual si nomás voy a andar luchando todos los días con todos los problemas que tengo en esta vida? Imagínense. Tengo que ir a la congregación. No, pero si no me alcanza. Si estoy enfermo. Que tengo esto. Que me peleé con que me peleé con lo otro, que en el trabajo pasó un problema. Y puros problemas toda la vida, todo el día, todos los días. Van incrementándose. Si usted nota en su vida que los problemas se van acumulando y amontonando, eso no es propicio del cristiano, de la vida cristiana en crecimiento, se lo puedo asegurar. ¿Sabe cuándo era? Pues yo no necesito ver la vida de otros, con mi propia vida me alcanza y me sobra de tantos errores que tuve.
Nomás veo mi vida y digo, ¿cuándo se me acumulaban los problemas? Cuando andaba mal con el Señor y no admitía mis errores. Cuando mis problemas empezaron a desaparecer. No me quedé sin problemas, pero problemas que ahora yo los veo así de tamaño hormiga, si yo no estaría en el nivel espiritual que estoy, serían gigantes para mí, cuando yo estaba con muchos problemas. ¿Por qué? ¿Cuál fue el primer error? Dije, tratarlos con ¿qué? Ligereza, ¿verdad? Está bien. ¿Qué hace? ¿Qué le hace? Una mancha más no, una raya más al tigre, ¿verdad? O a la cebra, lo que sea. Otro error, número 2, sin embargo, este error, miren, el 2 se encuentra en el otro extremo. En el otro extremo del error número 1. Se trata de una mente que cuando fracasa queda ensimismada, abrumada por los fracasos, abrumada por su debilidad. O sea, híjole, ¿por qué soy? No, yo no soy cristiano. Yo siempre fracaso. Pues el pecado me tiene ahí con la manita así de gata y ya no puedo. Una mente, por tanto, agobiada. ¿Recuerdan cuando estábamos agobiados? Como que no podíamos respirar en lo espiritual, ¿verdad? Ay, me siento agobiado. Me siento morir. O sea, muerto estaría mejor. Señor, llévame. Mejor estaría muerto. Yo entiendo que aquí muchos o algunos que escuchen esto, pues no vivieron este tipo, especialmente los jóvenes, aunque hay algunos jóvenes que ya vivieron un montón de cicatrices espirituales, ¿verdad? Pero no, para los que vivimos esto, realmente este segundo error no lo hemos cometido, que nos sentimos una sensación continua de derrota, un espíritu débil. Ay, seré nacido de nuevo. Ay, no sé, no escucho nada, la Biblia no me entra. No siento la paz que sentía en un principio. Bueno, yo creo que algunos de aquí estuvimos ahí. Satanás, mis hermanos, sabe aprovechar esta situación y nos conduce a la desesperanza. ¿Qué quiere hacer Satanás? Matar, destruir. Matar, destruir. Eso es lo que quiere hacer. ¿Quién? ¿A quiénes? A nosotros, especialmente a los que somos hijos de Dios. Él sabe aprovechar estas situaciones cuando ve que los hijos de Dios están cometiendo este segundo error de, ay, no, yo no sirvo para nada, soy un fracaso, estoy abrumado, ¿por qué? Siempre pecando, X o Y. Bueno, y eso nos conduce a una falta siempre de gozo y a mayores derrotas. O sea, es un círculo vicioso. Volvemos. Estamos en el otro extremo, ¿verdad? Del primer error. Pero este mismo error también nos lleva, no se queda quietito, sino nos lleva cada rato más a la destrucción, mis hermanos. Todos, tanto uno como otro, están lejos de la verdadera santidad. Por eso es tan importante la palabra santidad que estamos estudiando y que estudiamos en la vez pasada, en los conceptos bíblicos fundamentales. Algún hermano pregunta, ¿por qué tanta centrado en la santidad? Es que nuestra vida cristiana se centra en la santidad, mis hermanos. Porque creemos en un Dios que es santo, santo, santo. Entonces, ¿cómo nosotros, a quién nos tenemos que parecer? A ese Dios santo. La verdadera santidad nos lleva a ¿qué cosa? Dijimos, al arrepentimiento y confesión de nuestros pecados. Y luego a descansar en la seguridad de ¿qué cosa? Del perdón de Dios. Ese es el cristianismo que nosotros conocemos por medio de los apóstoles, que Cristo les enseñó a ellos. Por eso el apóstol Juan lo escribió, donde ya lo leímos en Primera de Juan 1:9. Por eso ese versículo es tan conocido en las comunidades cristianas. Esa es la verdadera santidad. Buscar ese arrepentimiento, confesar nuestros pecados, descubrirnos ante nuestro Señor, ante la luz de su verdad. Y luego descansar en la seguridad de su perdón. ¿Cuántos dicen amén? La verdadera santidad nos lleva a estar de acuerdo con un Dios con Dios en que en nosotros, es decir, en nuestra carne, no reside el bien. Romanos 7:18 para el que anota. ¿Cuántos están de acuerdo con esa palabra del Señor? Amén. La expresó el apóstol Pablo y dice,
en nosotros, en mí. Él dice en mí, no habla él habla en forma concreta, en mi carne no reside el bien. Por eso ningún cristiano puede decir, ay no, pues yo soy bueno por esencia. No hay bien en nosotros. En nuestra carne no hay bien, mis hermanos. Por eso los que cometen el segundo error dicen, ay, me siento derrotado, ¿por qué peco tanto? Porque en su carne no reside el bien. Esa es la respuesta del Señor. Entonces, ¿qué necesito? Crecer ¿en qué cosa? En lo espiritual, para poder contrarrestar el poder de la carne que el diablo utiliza siempre en contra mía. Finalmente, la verdadera santidad nos lleva a dejar de fijarnos en nosotros mismos. Ya dejar el espejito. Espejito, espejito, ¿quién es el más bonito y el más buenito? O sea, dejar eso para fijarnos en el más bueno y el más bonito de todos los hombres. ¿Quién es? Cristo Jesús. En la provisión que Él nos ha hecho y que sigue haciendo para que superemos nuestras debilidades y para que se vaya perfeccionando nuestra devoción. ¿Para que se vaya qué? Perfeccionando nuestra devoción. ¿Recuerdan la devoción que era? Era un fervor, era la unción del Señor, un amor que son llevados siempre a la práctica. ¿Se acuerda la definición de la quinta definición de la Real Academia? Prontitud, devoción, prontitud con que está dispuesto a dar culto, que es adoración, ¿a quién? A Dios y a hacer su santa voluntad. Yo no sé cuándo van a quitar esta quinta definición de la Real Academia, pero pues para mí que ni se dieron cuenta que estaba ahí, por eso no la quitaron. Pero es increíble, ¿eh? Son más cristianos que muchos cristianos. Me encantó, devoción, prontitud con que se está dispuesto a dar culto a Dios y hacer su santa voluntad. Wow. Amén. Así que con sabiduría divina, Cristo desvía. Fíjense lo que hace el Señor. Desvía la atención de los discípulos ahí en el aposento alto de sus propios defectos, de su propia inadecuación y del fracaso de Pedro, y lo dirige hacia el futuro glorioso que les esperaba. Eso es lo que hacía Cristo ahora que cambiamos del capítulo 13 al 14. Eso es lo que estamos viendo. Su provisión para que estén permanentemente con Él. No se turbe vuestro corazón. Por eso así empieza el capítulo 14. Así empezaba el Señor a tratar de disipar toda duda, toda amargura, toda angustia que había en el corazón. Y lo dijo porque tenía la mirada puesta no en cómo eran sus discípulos en ese mismo momento, que eran súper imperfectos, ¿verdad? Sino lo dijo con la mirada puesta en cómo serían ellos al completarse el programa de Dios en su santificación en cada uno de ellos. Acuérdense, Dios ve desde el pasado el futuro y desde el futuro el pasado. Él no está en el tiempo. Él está fuera del tiempo, Él está fuera del espacio, Él está fuera de la materia. ¿Por qué? Por eso dice que Dios es espíritu, Dios no es materia. Es tonta la pregunta, ¿quién creó a Dios, verdad? ¿Cómo es un Dios creador? No es un Dios creado, ¿verdad? Si fuese un Dios creado, pues yo no creo. ¿Usted creería en un Dios creado? Ahí hay muchos, ¿verdad? En los templos, ¿verdad? Hay un montón. Dios es creado por los hombres, ¿para qué crearlo, verdad? Mejor creer en el hombre que creó ese Dios falso, ¿verdad? Nosotros creemos en un Dios creador. Amén. Por eso que nos dice, no se turbe vuestro corazón. Y nos lleva, Él está viendo nuestra santificación final, mis hermanos. Ve eso en el futuro, en nuestras vidas. La santidad no implicaría, mis hermanos, solamente que pasarían unos cuantos años sirviendo a Cristo con devoción en su misión que hacía el Señor, no, de misericordia, de salvación, de sanidad en este mundo roto, en este mundo malvado, contaminado por el pecado. No. No solamente era eso, implicaría la santidad que seguirían a Cristo también en su ascensión a los cielos. Sí, ya le va a caer algunos. Yo entiendo que este pasaje lo sabemos, nos encanta este pasaje, ¿verdad? Porque ¿quién no quiere salir de este mundo tan contaminado por la maldad y la violencia? Pero esta era la implicación. Íbamos a seguir a Cristo hasta su ascensión al cielo.
Esa era la promesa que ahora nos estaba compartiendo para seguir sirviendo a Dios sin rasgos de pecado ya, con una devoción absoluta ahora en el templo celestial, donde no hará falta que ningún velo encubra la presencia del Santo Dios. Imagínense, no va a haber un velo. Vamos a poder verlo sentado en su trono celestial. Así como los ven ahora los serafines y los querubines, y ahí están todos los ángeles de los cielos viéndole en su máximo esplendor, nosotros vamos a poder verle de esa manera, mis hermanos, estar en su presencia. Imagínense eso nomás. Fíjense, Cristo ahora en el capítulo 14 comienza a hablarles de este templo. Como hijos de Dios, Él, como hijo de Dios descendido del cielo, tenía experiencia directa, ¿no?, de las cosas que había en el cielo, ¿verdad? Ahí era su lugar. Sin embargo, los discípulos no tenían experiencia alguna de ese cielo. Ni la tendrían nunca, a menos que estuviesen dispuestos ¿a qué? A creer todo lo que les dijera con aquella fe absoluta y sencilla que estaban acostumbrados ellos a depositar en Dios. ¿Creéis en Dios?, les dijo, pues creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, continuó diciendo. En otra ocasión, mis hermanos, casi al principio de su ministerio público, Jesús ya había empleado esta expresión, la casa de mi Padre, la casa de mi Padre. En aquella ocasión se estaba refiriendo al templo de Jerusalén, al templo físico aquí en la tierra. Incluso aquella casa terrenal, él dijo que era santa, mis hermanos, incluso. Y todos aquellos que servían en ese templo terrenal, los sacerdotes principales, los secundarios, que eran los levitas, ¿no?, que tenían que ser santos. Es decir, apartados significa y dedicados exclusivamente al servicio a Dios. Era preciso que nada contaminara la santidad de la casa de Dios. Por tanto, cuando el Señor descubre cómo los atrios del templo, el patio y todo eso, habían sido profanados por las actividades de comerciantes, que el comercio no es pecado, ¿verdad? Pero ¿qué hacían ellos? Pues hacían comercio en lugares que no correspondían. Y también robaban y modificaban las pesas, transaban para avanzar. Había algo que hacían ellos que la verdad me recuerda a lo que nosotros vivimos a veces, que los comerciantes les daban un dinero al sacerdote, y el sacerdote iba y decía, porque venían de todo Jerusalén, de Judea, de todo Israel, y venían caminando, imagínense kilómetros, 200, 300 kilómetros caminando o en burrito. Llegaban con la ovejita más limpia, más bonita y sin ninguna cosita mala, y el sacerdote pues les hacía así o no les aprobaba. Tienes que comprarlo aquí. Y ellos ni modo, el sacerdote me está diciendo que lo compre con el comerciante aquí. Ese era el negocio que hacían. Por eso el Señor dijo, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Juan 2:16, para el que anota. Y ahora, mientras volvemos al aposento alto, mientras hablaba con los discípulos de la gloria que les aguardaba, la gloria venidera, vuelve a emplear el mismo término de Juan 2:16. Pero esta vez no se refiere al templo terrenal, sino al celestial. Dice, el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Hebreos 9:11. Y se lo voy a leer en la traducción viviente, esto que acabo de leer en la Reina Valera. Hebreos 9:11 dice así, traducción viviente. Entonces Cristo ahora ha llegado a ser sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en este tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. ¿Se dan cuenta? Él entró a ese templo celestial.
En la casa de mi Padre muchas moradas, habitaciones hay. Curiosamente, el templo terrenal del Padre, o sea, aquí cuando Jesús estaba en el segundo templo, también tenía muchas habitaciones alrededor del templo. Esas habitaciones se utilizaban por los sacerdotes y los levitas que servían en el templo según la tarea concreta que les tocaba a cada uno de ellos ejercer. Pues unos trataban de preparar el incienso, entonces tenían que ir al cuarto ese y prepararlo. De almacenar la madera de las ofrendas, ¿no? Porque las ofrendas se quemaban, estaban madera y todo ese tipo de cosas. De hacer el pan de la proposición, ¿verdad? También, etcétera, etcétera. Había muchas habitaciones, muchas moradas alrededor del templo. Cada uno de los siervos de Dios que trabajaban en el templo tenía un lugar donde se sentía en su casa, por así decirlo, y donde realizaba el servicio y el culto al Señor. Y ahora Cristo emplea la misma expresión para describir el templo eterno, el celestial, infinitamente superior y millones de veces más glorioso. Aquel templo celestial también cuenta con muchas habitaciones, nos está diciendo el Señor en Juan 14, donde su pueblo, los de la fe, con sus cuerpos ya glorificados y con la variedad infinita de personalidades redimidas que componemos, porque cada uno de nosotros tenemos personalidades diferentes, ¿verdad que sí? Pero tenemos una sola fe, un mismo espíritu, pero personalidades diferentes. Imagínense en todo este trisol de personalidades, pero con una misma fe, con cuerpos glorificados semejantes al Señor. Y vamos a estar en ese templo celestial también, mis hermanos. Su pueblo entrará a ese templo celestial para llevar a cabo su servicio y su culto perfectos a Dios ahora en la eternidad, mis hermanos. ¿Cómo va a ser eso? Pues no lo sé, pero va a ser glorioso, no va a ser esforzado. Con cuerpos glorificados, olvídese de los esfuerzos, olvídese del dolor de espalda, que me duelen los pies, que mi pierna no aguanta, etcétera, etcétera. Olvídese de eso, que tengo que dormir. No hay sueño, ¿verdad? Esa preparación, el Señor, ¿quién va a hacer la preparación de todo esto? El Señor. Voy a preparar lugar para vosotros, nos dijo el Señor. Y ha habido, miren, una diversidad de opiniones cuando Él dice, voy a preparar un lugar para ustedes. Algunos han expresado que se refería cuando dijo, voy a preparar lugar para ustedes. Algunos teólogos dicen, no, se refiere a la cruz. O sea, con su muerte el Señor pagaría la deuda del pecado, todo eso lo sabemos, ¿verdad? Y permitiría que Dios permaneciese perfectamente ¿qué? Justo, y al mismo tiempo nos perdonase a nosotros y fuésemos aceptados, ¿verdad? Esa es la manera de la cruz, perdonar a pecadores que se merecen la muerte, ¿verdad? Pero de una manera justa. El justo pagó por los injustos, ¿verdad? Esa es la manera que el plan de salvación perfecta del Señor. La sangre de Jesús limpiaría nuestras conciencias y nos dejaría en libertad para servir al Dios viviente. Hebreos 9:14, refiriéndose a la sangre de Cristo, o sea, al sacrificio de Cristo, dice así, Reina Valera actualizada, Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo comparada con la sangre de los cabríos y todos los sacrificios que hacían en el Antiguo Testamento? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestra conciencia de las obras muertas para servir al Dios vivo? Y gracias a Dios que todo esto es cierto, ¿verdad? La muerte de Cristo ha logrado esto, no solo para los primeros discípulos, sino para todos los que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús. Eso es cuando decimos, voy a preparar lugar para vosotros. Pues algunos teólogos así lo interpretan, que está hablando de la cruz. Por otro lado, si es que lo que esos teólogos dirían es cierto, yo lo vería que el Señor hubiese dicho, voy a preparar a ustedes lugar para ocupar. Sería un poco más así, o sea, un lugar para ocupar, porque la cruz nos lleva al servicio a Dios, ¿verdad? Dijimos en Hebreos 9:14.
Lo hubiese dicho de otra manera, de esa manera, ¿no? Voy a preparar a ustedes lugar para ocupar. Pero no dice así, dice voy a preparar lugar para ustedes. Cuando Cristo ascendió a los cielos, se sentó a la diestra de Dios, ¿verdad? No hizo ni más ni menos que ocupar, ¿qué cosa? El lugar que había ocupado anteriormente. Juan 6:62, Reina Valera actualizada, dice, y si vieran al Hijo del Hombre, en referencia a Cristo, subir a donde estaba primero. O sea, ¿dónde estaba Él? A la diestra del Padre, junto al Padre. Como el Hijo de Dios ocupó de nuevo el lugar que le correspondía cuando Él ascendió a los cielos, el Padre dice, lo glorificó junto con Él mismo, con la gloria que tenía Cristo con el Padre antes de que el mundo existiese. Dice en Juan 17:5. El Hijo y el Padre entonces compartían la gloria antes de que comenzara, que existiera el mundo. Eso significa, mis hermanos, Juan 17:5. Y no obstante, también es verdad que al ascender Jesús, el Jesús hombre, acuérdense que Jesús ascendió con un cuerpo. Antes de venir a la tierra, ¿qué era? ¿Qué era? Espíritu, Dios es espíritu, ¿verdad? Pero cuando Él ascendió, ¿cómo ascendió? Con el cuerpo glorificado. Hasta aquel momento nunca había en la presencia inmediata de Dios ningún hombre con cuerpo humano glorificado. Sí se entiende de eso, ¿verdad? No sabemos y no se nos dice en ningún lugar en la Biblia, ¿verdad? ¿Cuáles serán las modificaciones, los cambios que harán falta en el cielo cuando los millones de personas que componemos el pueblo redimido de Dios entremos con Él en el tabernáculo eterno de Dios? No como espíritus sin cuerpos, sino como seres humanos íntegros, alma, espíritu y cuerpo glorificado. O sea, todo eso lo que el Señor dice que está preparando para nosotros. O sea, está haciendo cambios en el reino celestial, en los lugares celestiales, en donde nomás había espíritus antes nomás. Yo eso lo veo, cuando me pongo a pensar en eso, digo, wow, qué increíble que el Señor haga todo eso por nosotros, ¿verdad? De una cosa, pero sí, de algo que podemos estar seguros, sin embargo, es que Cristo les habrá preparado a quienes, a nosotros, a todos los de la fe, un lugar perfectamente adecuado para nuestra humanidad redimida. Perfectamente adecuado para acoger a todos los que le pertenecemos, incluido a Pedro, el que le negó, incluido a usted y a un servidor que muchas veces también le negamos. Vamos a cerrar el mensaje. Las palabras que Cristo aquí nos está diciendo son muy significativas, mis hermanos. Él podía haber dicho, yo volveré y los llevaré al cielo donde ya no habrá llanto, ni dolor, ni tristeza, ni maldición. Y esto habría sido cierto porque está escrito en la Biblia, ¿verdad? No obstante, se expresa de una forma muy distinta. Esto es lo que necesito que se les quede en la memoria de esta enseñanza. Preste atención, por favor. Se expresa de una manera diferente, pues estaba pensando en su segunda venida como el acontecimiento que completará la santificación de su pueblo. Eso era el énfasis que él quería hacer. Porque fíjense, malamente, yo quiero cerrar con esto también. Mucha gente ahora le hablamos de santidad, de doctrina básica, de la fe, de la vida cristiana. No, hermano, hable que ya viene Cristo. ¿Cómo va a venir? Si viene pretribulacionista, en la séptima trompeta, antes, en el sexto sello, ya terminando los 7 años de tribulación. El anticristo que dicen que es el francés y que no, que es Putin, y que no sé qué. Hablemos de eso. Nomás centrados en eso. Y citan justamente este pasaje de Juan 14. Cada vez que voy a visitar una casa, a los hermanos que se dicen hermanos, pero no sé si son hermanos, ¿sabe lo que me sacan lo primero? El primer tema,
que el Señor viene y que en YouTube están viendo a este chavo y al otro chavo y que no sé qué. Y yo no sé si se van a ir. Están concentrados en ver al Señor, pero el Señor dice, céntrate en tu santidad. Como el Señor mismo ahora nos lo demuestra. Él no dijo, yo volveré y los llevaré al cielo donde ya no habrá llanto, ni dolor, ni tristeza. Y ahí abajo va a ser el apocalipsis y todos los tontos que no creyeron se achicharrarán. Gloria a Dios. Así no dice. Pero esos hermanos así piensan. Todo el tiempo están viendo, yo me voy a ir. ¿Y cuáles son tus frutos? Ah, no es por fruto, es por fe. Sí, pero tu fe hace 20 años está igual. Y si el Señor es poderoso, yo creo que puede hacer crecer tu fe. Creo, ¿verdad? ¿O qué piensa usted, mis hermanos? ¿Sí tiene el Señor poder para hacer crecer la fe en nosotros? Claro que la tiene. El problema es que no le dejamos. El Señor mismo vio su segunda venida aquí en Juan 14, 1 al 3 como un acontecimiento que completará la santificación de su pueblo. Él basaba su segunda venida en la santificación y no tanto en el apocalipsis y en todos los que iba a derramar, todos los juicios que va a derramar sobre la tierra. Que algún día, mire, tengo una serie preparada de todo eso. Yo ya se lo he dicho a algunos hermanos. El Señor me lo dijo bien claro. No. Habla de la familia. Habla de la santidad. Muchos hermanos viven doble vida. Muchos ven pornografía, etcétera, etcétera. Y con el dolor, porque a mí también me gustaba todo eso que Dios me había mostrado. Es una serie que me gustaba, ¿no? Pero no, ahí la tengo guardada hace unos años. Volviendo al tema, mis hermanos, con esto quiero cerrar. La segunda venida de Cristo la centra ¿en qué? En la completación de nuestra santidad. Yo volveré, dijo, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y nadie puede estar enfrente del Señor si no es santo, 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 mis hermanos. La santidad es la esencia de la vida cristiana y debemos de entenderlo de esa manera, para que un día estemos con Él para siempre, mis hermanos, y no andemos vagando, deambulando sin sentido en esta vida. Nunca más Pedro será llevado a negarle por causa de su debilidad, ¿verdad? En la eternidad. Ni nosotros, los demás discípulos, podemos abandonarle por cualquier pecado oculto. En la eternidad así no va a ser. Será un templo donde el cual, como dice Apocalipsis 3:12, el que venciere nunca saldrá fuera de él. No significa que nos va a tener encerrados en un templo celestial allá, ¿verdad? Que quizás sea del tamaño de la Vía Láctea, quién sabe eso, ¿no? Pero el tema no es tanto el tamaño, la materia, eso, sino que dice que vamos a estar en su presencia por siempre, mis hermanos. Eso es lo importante. En la presencia de un Dios que es santo. Y Él nos dio la provisión y la promesa para alcanzar nosotros como creyentes, hombres y mujeres de fe, sin excepción alguna, alcanzar su santidad, mis hermanos. Miren cómo describe, con esto cierro, el apóstol Pablo este segundo regreso. O sea, el apóstol Pablo conocía lo que había escrito el apóstol Juan en Juan 14, ¿verdad? Y él cita de esta manera, con esto terminamos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14. 14 al 17, en la Reina Valera actualizada. Este apóstol Pablo sí entendió que hay que basar sobre la santidad. ¿Qué cosa? La segunda venida del Señor. Por eso, yo le aconsejo que vaya a la casa y lea todo el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. Léalo todo. La primera parte habla de la santidad, de la vida cristiana. Pero claro, a estos cristianos que nomás están viendo en el cielo cuándo viene el Señor para sacarlo de su miserable vida. ¿Por qué? Porque está como, ¿se acuerdan del segundo error? Puros problemas tras problemas. En la amargura, en la desesperación. Entonces nomás ven para arriba, ay, ven ya, porque ya estoy todo, no me ayuda, Señor, mejor ya por lo menos ayúdame en llevarme contigo. Pero fíjense cómo el Pablo lo entendió a la perfección.
El capítulo 4 de Tesalonicenses habla de la vida cristiana, pero al final aquí dice bien claro, el versículo 14, porque si creemos, ¿cuántos creen? ¿Verdad? Amén. Que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios traerá por medio de Jesús y con él a los que han dormido, o sea, a los que murieron ya físicamente. Pues les decimos esto por palabras del Señor. Aquí está citando Juan 14, mis hermanos, palabras del Señor. Nosotros que hemos vivido, que habremos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera precederemos a los que ya durmieron. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con, esta versión dice, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire. Qué hermoso. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Vieron que no se le olvidó al Pablo? Así estaremos con el Señor siempre. ¿Qué era lo importante? Siempre en santidad, con un corazón que anhela para hacerse cada día más al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie el que dice amén. Señor, te damos gracias. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. Como hiciste con Pedro y los discípulos, los apóstoles, Señor. Que no dejaste ningún pecado oculto, ninguna debilidad. Señor, exhibiste con tu luz de verdad toda deficiencia, todo pecado, toda debilidad nuestra, mi Dios. Y te damos gracias. Gracias, porque a través de muchas pruebas, de muchos sufrimientos, entraremos a tu reino, dice tu palabra. Y son muchos sufrimientos porque muchas son nuestras faltas, muchas son nuestras debilidades, porque en nosotros nada bueno hay, mi Señor. Por eso tú has mandado a tu Santo Espíritu a morar en nosotros y ejercer la bondad tuya, mi Dios, tu carácter, tu amor en nuestras vidas. Y te damos gracias, Señor. Señor, si aquí hay alguien que todavía tiene pecados ocultos, que todavía no se haya arrepentido de alguna conducta recurrente, constante, mala ante ti, mi Dios, que ha dañado a los seres que has puesto cerca de ellos, a sus familiares, a un hijo, a un esposo, a una esposa, a un padre, a un abuelo, a un compañero de trabajo, a un vecino. Señor, elevamos y confesamos ante ti, mi Dios, esta falta. Perdónanos. Exponemos nuestra debilidad ante ti, la confesamos y nos arrepentimos, Señor. Y te damos gracias porque vivimos esta seguridad y este gozo que hay en tus promesas, mi Dios. Muchas gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, y que tu Santo Espíritu siga obrando, redarguyéndonos y generando toda la bondad que hay en ti, mi Dios, en nuestras vidas, para hoy y para siempre, en tu santidad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Santo es nuestro Dios.